¿Qué tal, chicos? Es un gusto volverlos a saludar. Tenemos un nuevo video para hoy, siguiendo los temas que hemos estado trabajando. Recuérdense que hemos visto ya cómo el teorema de los ejes paralelos me permite calcular inercias alrededor de otros ejes, cómo la torca es lo que genera una rotación, y para hoy vamos a trabajar la torca y la aceleración angular. Vamos a ver qué relación tienen y las aplicaciones que le podemos dar. Entonces, sin más, vamos por el video. Muy bien, vamos a trabajar entonces ahora la relación que hay entre la torca y la aceleración angular. Recuérdense que de la segunda ley de Newton vimos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces aquí fuerza igual a masa por la aceleración. Eso me indica que una fuerza genera una aceleración. Ahora, si una torca se aplica, entonces, y el objeto va a rotar, es posible que se genere una aceleración angular. Para poder mostrar esa idea, entonces pensemos en las siguientes imágenes. Supónganse que tenemos una figura, un cuerpo cualquiera, ¿sí? Alrededor de un punto específico va a girar si nosotros le aplicamos una fuerza. No se va a trasladar, pero sí va a generar una rotación. Eso significa que si nosotros estamos aplicando una fuerza a un punto de la rotación, entonces vamos a generar una torca. Si nosotros ahora analizamos este elemento desde un punto de vista de analizar solamente un diferencial de masa para poder analizar todo el cuerpo, entonces obtendríamos lo siguiente. Supónganse entonces ahora que aplicamos la fuerza únicamente en un diferencial de masa. Entonces nosotros vamos a generar un diferencial de fuerza, aquí dice fuerza, pero la fuerza necesaria para mover todo el objeto no va a ser la misma que vamos a necesitar para mover este cuerpo pequeñito, ¿sí? Generando la misma aceleración. Eso significa entonces que si nosotros tenemos una distancia desde el punto de rotación, nosotros generaríamos ahora este cuerpo que tiene la fuerza y una distancia que es desde el punto de rotación. Entonces analicemos lo siguiente. Este cuerpo que con un diferencial de masa se va a mover, por lo tanto el diferencial de fuerza va a ser igual a una aceleración que se va a generar multiplicado por ese diferencial de masa. Pero como esa fuerza se está aplicando respecto a un punto de rotación, si nosotros multiplicamos por una distancia para generar una torca, entonces aquí tendría que ser R por dF y aquí tendría que ser el radio también. Nosotros obtendríamos aquí, ¿sí? Radio por dF, un diferencial de momento de torsión o un diferencial de torca. Es decir, que nuestro diferencial de torca sería igual a por R por el diferencial de masa. Para obtener entonces la torca total que se está aplicando sobre ese objeto, nosotros tendríamos que integrar. Así la integral del diferencial de torca me generaría la torca total, que sería la torca igual a la integral de la aceleración por el radio por el diferencial de masa. Ahora, sabemos que la aceleración no es constante porque dependiendo de dónde ubiquemos el radio o el diferencial de masa, la aceleración va a ser cambiante. Lo que sí sabemos es que la fuerza o la aceleración es constante y por lo tanto la aceleración angular va a ser constante. Eso significa que nosotros podríamos escribir esto como la expresión integral de la aceleración, que se puede escribir como la aceleración angular multiplicada por el radio, y eso multiplicado por el radio por el diferencial de masa. Esto sería lo mismo entonces ahora, si en vez de escribir radio por radio escribimos radio al cuadrado, ¿sí? Nosotros podríamos escribir esto. Si el objeto tenemos aquí que es una aceleración angular, entonces la aceleración angular puede salir de la expresión y me quedaría la siguiente integral, la aceleración de la integral, la aceleración angular por la integral de r cuadrado por dm. Y esta expresión, esta integral ya nos ha salido varias veces en el curso. Esta integral se llama momento de inercia, lo que me generaría entonces que ahora es aceleración angular por momento de inercia. En síntesis, entonces, yo puedo escribir que el momento de torsión, ¿sí? O la torca neta es igual a la aceleración angular multiplicado por la inercia. Así entonces hemos creado una expresión que me permite relacionar la torca con la aceleración angular, ¿sí? Esto nos va a permitir generar entonces relaciones que existen entre cuerpos que rotan para poder calcular la torca total y la aceleración angular de un cuerpo también que está rodando. Entonces vamos con algunos ejemplos. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo. Dice, una rueda de alfarero, que es un disco de piedra grueso de 0.5 metros de radio y 100 kilogramos de masa,
gira libremente a 50 revoluciones sobre minuto. El alfarero puede detener la rueda en 6 segundos al presionar un trapo húmedo contra el borde y ejercer una fuerza radialmente hacia adentro de 70 newtons. Encuentre el coeficiente efectivo de fricción cinética entre la rueda y el trapo. Lo que el problema me está diciendo es más o menos algo así. Que la rueda de 0.5 metros de radio, el alfarero ejerce una fuerza radialmente hacia adentro, es decir, perpendicular a la superficie, ¿sí?, de 70 newtons. Entonces, el problema necesita que determinemos cuál es el coeficiente de fricción. Entonces, primero, intentemos determinar cuál es la aceleración angular de la rueda. Primero, démonos cuenta que el problema me dice que gira libremente a 50 revoluciones sobre minuto. Eso es una velocidad angular inicial. La velocidad angular inicial entonces es de 50 revoluciones sobre minuto. Si nosotros trasladamos esto a radianes por segundo, obtendríamos un valor aproximado de 5.23 radianes sobre segundo. Así entonces tenemos nuestra velocidad inicial. El objeto se va a detener, por lo tanto su velocidad final va a ser 0, igual a 0. ¿Sí? También nos dicen que el tiempo en el que se detiene es un tiempo de 6 segundos, entonces aquí podemos colocar 6 segundos. Y con eso entonces nosotros podemos calcular la aceleración angular. Tenemos una fórmula, recordarán, que dice que la aceleración angular es igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial, todo esto dividido entre el tiempo. Así, para este caso particular, entonces tendríamos el cociente de la velocidad angular, que es 0, menos la velocidad angular inicial, que es de 5.23 radianes sobre segundo, dividido el tiempo, que son 6 segundos. Este resultado nos da ahora entonces un valor de 0.87 radianes sobre segundos al cuadrado. Entonces ya tengo la aceleración. Ahora, con esta aceleración entonces nosotros vamos a poder calcular la fuerza que está ejerciendo la fricción. Ahora, de la segunda ley de Newton para el movimiento rotacional con aceleración angular, vimos que la torca es igual a la inercia por la aceleración angular. Es decir, torca es igual a aceleración angular por inercia. Ahora, la torca es una fuerza perpendicular a la distancia que está generando esa rotación. Ahora, esta fuerza de 70 newtons no es la fuerza que genera la rotación. La fuerza que genera la rotación, o la que impide la rotación en este caso, es la fuerza de fricción, ¿sí?, que siempre es paralela a la superficie, que es la fuerza de fricción. Eso significa que aquí la torca, para este caso particular, sería la fuerza de fricción multiplicado por el radio, y eso tiene que ser igual a la aceleración angular, que ya la aceleración angular la calculamos hacia atrás y nos dio que era 0.87 radianes sobre segundo al cuadrado, y todo eso multiplicado por el valor de la inercia. Ahora, la inercia es la inercia de un disco. Ya vimos que la inercia de un disco es el resultado de 1/2 del radio al cuadrado. Entonces tendríamos aquí el radio al cuadrado por la masa, ¿sí? Entonces, si nosotros ingresamos datos aquí, sabemos que el radio sería el valor de los 0.5 centímetros, 0.5 metros, multiplicado por el valor de la masa, que son de 100 kilogramos, porque al parecer es algo pesado. Entonces aquí es 0.5 metros. Esto entonces nos da como resultado que la fuerza de fricción por el radio, un valor de 10.875 newtons metro. El valor de la torca, que sería la fuerza de fricción multiplicado por el radio. Entonces, de esta expresión yo puedo despejar la fuerza de fricción, ¿sí?, que me daría entonces los 10.875 newtons metro dividido el radio, que es 0.5, por lo que obtendríamos ahora el valor de 21.75 newtons, que sería la fuerza de fricción, ¿sí?, que se está generando entre el trapo y la rueda para que pueda detener en 6 segundos la rueda del alfarero. Ahora, si yo lo que quiero es el coeficiente de fricción, nos recordamos que la fuerza de fricción, ¿sí?, es lo mismo que el coeficiente de fricción multiplicado por la normal.
coeficiente de fricción por la normal. Así finalmente entonces nosotros podemos calcular que el coeficiente de fricción es igual a la relación entre la fuerza de fricción y la normal. En este caso, la fuerza de fricción era el valor que habíamos calculado de 21.75 newtons dividido 21.75 newtons dividido el valor de la normal, que la normal sería la fuerza que es perpendicular a la superficie, que en este caso serían los 70 newtons, y finalmente entonces obtendríamos que el coeficiente de fricción es el resultado o es el valor de 0.311 aproximadamente. Entonces ahí tengo el coeficiente de fricción que se debe generar entre el trapo y la rueda para que la rueda pueda detenerse en 6 segundos. Vamos con un ejemplo más. Muy bien, vamos con el ejemplo número 2. Dice, un bloque de masa M1 de 2 kilogramos, que es el que tenemos acá, y un bloque de masa M2 de 6 kilogramos, está aquí, están conectados mediante una cuerda sin masa sobre una polea en la forma de un disco sólido que tiene radio 0.25 metros y masa de 10 kilogramos. A estos bloques se les permite moverse sobre una cuña fija con un ángulo de 30 grados, como se muestra en la figura. El coeficiente de fricción cinética es de 0.36 para ambos bloques. Dibuje diagramas de cuerpo libre de ambos bloques y de la polea. Determine la aceleración de los dos bloques y las tensiones en la cuerda en ambos lados de la polea. Para empezar entonces este problema, vean de que ya no omitimos la contribución de la inercia como un elemento que genera aceleración o que varía la aceleración, por lo que entonces nosotros vamos a tomar en cuenta la polea y los bloques para generar los diagramas de cuerpo libre. Entonces empecemos con el diagrama de cuerpo libre para la masa número 1. Entonces aquí obtendríamos el diagrama de cuerpo libre para la masa 1, masa número 1. Veamos cómo nos va a quedar entonces. Nos queda de la siguiente forma entonces. Ahora, para poder hacer el análisis tendríamos entonces que calcular la suma de fuerzas, o hacer la suma de fuerzas en X y hacer la suma de fuerzas en Y. Entonces empecemos con la suma de fuerzas en Y. La suma de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0, por el hecho de que la masa 1 se va a desplazar en esta dirección horizontal, que es lo que estamos definiendo como X, y este vertical como Y. Entonces en este caso las únicas fuerzas que tengo son la normal 1 y el peso 1 tiene que ser igual a 0. Esto me genera entonces que la normal 1 tiene que ser igual, normal 1 tiene que ser igual al peso número 1. Así entonces este es igual al producto de la masa 1 por la gravedad. Como la masa 1 es de 2 kilogramos y la gravedad la suponemos de 9.8 metros por segundo, entonces aquí tendríamos 19.6 newtons para la normal número 1. Si ahora calculamos entonces la suma de las fuerzas en X, obtendríamos lo siguiente. Suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración, porque aquí sí tenemos masa por aceleración. Esto entonces me generaría ahora igual a ¿qué fuerzas tengo en el eje X? Entonces tenemos la tensión 1 que aporta al movimiento menos la fuerza de fricción número 1, y eso es igual entonces a la masa por la aceleración. Si nosotros reemplazamos datos en esta ecuación, me quedaría la fuerza de fricción, la tensión 1, que no la conozco, menos la fuerza de fricción 1, que se encuentra multiplicando el coeficiente por la normal. En este caso sería entonces coeficiente por normal, y eso es igual a la masa por la aceleración. Como la tensión 1 no la conocemos, entonces me quedaría la tensión 1 menos el coeficiente de fricción, que es de 0.36 multiplicado por la normal, que obtuvimos de 19.6. Eso, si nosotros lo desarrollamos, nos da 7.056 igual a masa, que es en este caso ¿cuánto era la masa 1? Vamos a ver, la masa 1 era de 2 kilogramos. Sí, 2 kilogramos. 2 veces la aceleración. Y tenemos entonces aquí nuestra primera ecuación. Esta ecuación la vamos a guardar porque nos va a servir más adelante cuando intentemos resolver el problema. Entonces guardamos esta ecuación, ¿sí? Y tenemos entonces aquí el diagrama de cuerpo libre número 1 terminado. Vamos con el diagrama de cuerpo libre número 2. Muy bien, tenemos el diagrama de cuerpo libre de la masa número 2. La masa número 2 es esta de acá. Vemos que las fuerzas que intervienen son el peso,
¿sí? Del peso número 2 hacia abajo, la normal número 2, la tensión número 2, que estoy llamando tensión número 2 a este extremo, y la fuerza de fricción número 2. Así entonces, si nosotros hacemos aquí una suma de fuerzas en el eje X, en el eje Y, perdón, suponiendo que el eje Y es este que está perpendicular a la superficie, vean, en este caso perpendicular a la superficie, nos quedaría la suma de las fuerzas en el eje Y igual a 0, ¿sí? Porque en el eje Y no se mueve, suponiendo que el eje Y es el que se encuentra perpendicular a la superficie, igual entonces a la normal número 2, entonces aquí tendría normal número 2, ¿sí? Menos la componente del peso en esa dirección, que sería entonces el peso número 2 multiplicado por el coseno del ángulo, y eso tiene que ser igual a 0. De tal forma entonces obtenemos, en este caso, que la normal número 2 es igual al producto del peso número 2, que sería la masa número 2 multiplicado por la gravedad y multiplicado por el coseno de ese ángulo. Si ingresamos datos de una vez a nuestra calculadora, la masa número 2 es de 6 kilogramos multiplicado por la gravedad, que es 9.8, y multiplicado por el coseno del ángulo, que en este caso es de 30 grados. Ese resultado nos da un valor de 50.92 newtons. Entonces tengo el valor de la normal número 2. Si ahora hacemos una suma de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje X, eso tiene que ser ahora igual a la sumatoria de igual a masa por aceleración. Eso entonces me generaría la suma de fuerzas en X. Tendríamos que el peso 2 en el eje X, en esta dirección, la componente en esta dirección contribuye, entonces sería el peso número 2 multiplicado por el seno del ángulo, ¿sí? Menos, porque estos elementos tensión 2 y sumatoria de fuerzas y la fuerza de fricción número 2 se oponen al movimiento, entonces sería menos la tensión número 2 menos la fuerza de fricción número 2, y eso es igual a masa por aceleración. Si ahora en esta ecuación nosotros reemplazamos datos, obtendríamos el peso número 2, que sería la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Como la masa es de 6, entonces sería 6 por 9.8 por el seno de 30 grados, nos daría el resultado de 29.4. entonces aquí obtenemos 29.4 menos la tensión número 2, que no la conocemos, tensión número 2, ¿sí? Menos, aquí tenemos un error, no lo había notado, aquí es menos, ahora sí, menos la fuerza de fricción número 2, que sería la normal número 2 por el coeficiente por normal número 2, y eso es igual al valor de la masa, que es de 6 multiplicado por la aceleración. Así, si obtenemos el último valor, me quedaría 29.4 menos la tensión número 2 menos el coeficiente de fricción, que es de 0.36, porque el problema nos decía que es para todas las superficies, multiplicado por la normal número 2 que habíamos obtenido, que es de 50.92 newtons, nos da un valor de 18.33 aproximadamente newtons. Entonces 18.33 igual a 6A. Y finalmente, si operamos los resultados que tenemos ahí, 29.4 menos el resultado que acabamos de obtener, nos da un valor de 11.07 menos la tensión número 2, y eso es igual a 6 veces la aceleración. Guardamos entonces nuestra ecuación número 2 y la copiamos por acá, porque nos va a servir en unos momentos cuando nosotros intentemos resolver todas las incógnitas que tenemos. Vamos entonces ahora a nuestro diagrama número 3, que sería el diagrama de nuestra... Muy bien, entonces el diagrama de cuerpo libre de la polea nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos entonces que la polea está se está generando una torca en esta dirección de tensión 1 y se está generando una torca en esta dirección de tensión 2. Si nosotros vamos a suponer que como la polea gira en esta dirección, vamos a suponer que esta dirección es positiva, por lo que entonces ahora vamos a hacer nuestra sumatoria de torcas igual a la inercia por la aceleración angular. Entonces, inercia y aceleración angular. Ahora, entonces, ¿qué torca se genera? Como habíamos dicho que la dirección positiva siempre va en contra de las manecillas del reloj, pero en este caso, como la aceleración angular es en esta dirección, entonces vamos a asumir que todas las torcas en esta dirección son positivas. Entonces sería la tensión número 2, ¿sí?, multiplicada por el radio, que el radio de la polea es R, ¿sí?, menos la torca número 1, que sería la tensión 1 por el radio, tiene que ser igual al producto de la inercia, y como el problema nos dice que tiene forma del disco sólido, la inercia del disco sólido es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado,
multiplicado todo eso por la aceleración angular, pero la aceleración angular se relaciona con la aceleración lineal, si nosotros recordamos, como la aceleración dividido el radio, por lo que nosotros podemos aquí simplificar la ecuación. Vean de que podemos cancelar este radio de aquí con este de acá, y por lo tanto nos quedaría aquí simple el radio. Aquí en esta expresión el radio es un factor común, lo que nos generaría entonces la eliminación también de este, y nos quedaría la tensión 2 menos la tensión 1 igual a 1 medio de la masa de la polea, ¿sí?, por la aceleración lineal. Si nosotros ingresamos datos, ahora nos quedaría entonces la tensión 2 menos la tensión número 1 igual a 1 medio de la masa, pero como la masa de este disco es de 10, entonces tendríamos aquí 5 veces la aceleración. Y aquí con esta prácticamente hemos incluido los 3 diagramas de cuerpo libre, ¿sí?, y con esto hemos acumulado entonces las 3 ecuaciones que necesitamos para poder resolver nuestro sistema. Tenemos entonces aquí un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Si utilizamos nuestra calculadora para poder resolver este sistema, vamos a ver qué nos queda. Obtenemos entonces que la tensión número 1 tiene un valor aproximado de 7.67 newtons. El valor de la tensión número 2, un valor de 9.21 newtons. Y nuestra aceleración, suponiéndola igual en toda la cuerda, suponiendo que la cuerda no se estira, es de 0.38, que podríamos 71 metros sobre segundo al cuadrado. Y así entonces hemos demostrado que cuando es importante la masa de una polea, las tensiones de la cuerda no son iguales en los dos extremos. Vean que aquí la tensión es de 7.67, mientras que la tensión en este extremo es de 9.21 newtons, casi 2 newtons más. Entonces, hemos concluido el ejemplo número 2 y vamos ahora a trabajar con ejercicios. Muy bien, tenemos el ejercicio que deben resolver entonces para que yo lo pueda acreditar cuando nos volvamos a ver. El problema dice así: considere el sistema que se muestra en la figura, con M1 de 20 kilogramos y M2 de 12.5 kilogramos. El radio es de 0.2 y la masa de la polea es de 5 kilogramos. El objeto de M2 descansa sobre el suelo y el objeto de M1 está a 4 metros sobre el suelo. La distancia de aquí a acá es 4 metros. Cuando se libera del reposo, el eje de la polea no tiene fricción. La cuerda es ligera, no se estira y no se desliza sobre la polea. Calcule el intervalo de tiempo requerido para que M1 golpee el suelo. Y una pregunta más: ¿cómo cambiaría su respuesta si la polea no tuviera masa? Considere que la polea es un disco sólido. Tal vez esté de más, pero es necesario que resuelvan esto utilizando torcas, ¿sí? Hay otras formas de poderlo resolver, pero por el momento necesito que lo calculen utilizando torcas. Es decir, tenemos que hacer diagrama de cuerpo libre para masa 1, diagrama de cuerpo libre para masa 2, diagrama de cuerpo libre para esta torca, calcular la aceleración y con la aceleración calcular la aceleración lineal y el tiempo que tarda M1 en caer. Entonces, lo revisaré cuando nos volvamos a ver. Muy bien, chicos, es así como hemos llegado al final de un nuevo video. De verdad, intento todo lo posible, hago todo lo posible porque sea comprensible y de verdad, de todo corazón, espero que les haya sido muy útil. Si les gustó el video, por favor, recuerden pinchar en me gusta y si quieren estar atentos a cuando yo suba más videos, no olviden pinchar también en suscribirse. Y nos vemos entonces en un próximo video.